El Caribe, de las relaciones con los países de ultramar, de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. En realidad, todos quienes conocemos a Yolita la llamamos Yolita. José Antonio Sadauja, el director de la Fundación Carolina, y como director ejecutivo de la Fundación EULAC me cabe el honor de moderar esta mesa. Querría simplemente introducir muy brevemente el tema y tal vez para hacerlo lo más oportuno es citar un poquito cuáles son los elementos que en la última reunión se llamó reunión informal de secretarios y ministros de Estado de altas autoridades de América Latina y el Caribe se identificaron como puntos comunes de una agenda, ¿no? Que era la idea de producir políticas públicas comunes entre Europa, América Latina y el Caribe para una recuperación sólida y sostenible luego de la pandemia, la idea de producir principios para economías y sociedades más innovadoras, más inclusivas y resilientes, reforzando, y esto es muy interesante porque es relativamente nuevo en su formalidad en los diálogos, la participación de las mujeres en todos los ámbitos de construcción de políticas públicas. Los ministros de Relaciones Exteriores de las dos regiones fortalecieron o se comprometieron a fortalecer la seguridad sanitaria a nivel global, respaldaron a la Organización Mundial de la Salud, tuvieron una serie de puntos comunes en declaraciones de preocupación a propósito del cambio climático y de las dinámicas de pérdida de la biodiversidad que se observan a nivel global, pero particularmente en las dos regiones y especialmente en América Latina y el Caribe, y se comprometieron a asumir los elementos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP, y las resoluciones del Convenio sobre la Biodiversidad adoptadas del año 2021. ¿Esto qué significa en términos de la relación de las dos regiones? Básicamente la aproximación hacia enfoques sostenibles respecto a todos los ámbitos económicos de la relación birregional, todo lo que tiene que ver con deuda e inversión, incluyendo los instrumentos de canjes de deuda, colocando los mecanismos de financiamiento en el contexto, y esto es muy interesante porque hay una énfasis muy social, todos los mecanismos financieros están de una manera u otra atravesados de acuerdo a las políticas adoptadas por los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, los ODS, y los objetivos del Acuerdo de París, así como los del Convenio de Biodiversidad Biológica. Esto supone que todas las políticas de inversión de una u otra manera están atravesadas, están informadas, están perfiladas en esta dirección. Un elemento finalmente muy importante también identificado fue el de la digitalización, concibiendo la digitalización como la necesidad de cerrar la brecha digital y concibiendo la idea de brecha digital no solamente como un problema técnico o instrumental, de capacidades instrumentales, de posibilidades tecnológicas, sino como un problema de política social, porque el objetivo es generar lógicas de igualdad y de acceso directo, ¿no? La idea de digitalización es una lógica de política social en esa dirección que se conecta con otros objetivos comunes sobre los cuales han trabajado persistentemente las dos regiones en los ámbitos de innovación, ciencia y tecnología, ¿sí? Estos son de una u otra manera, ¿sí?, con un telón de fondo que retoma muy fuertemente la idea de cohesión social para América Latina y el Caribe, los elementos que en las últimas reuniones formales han sido el cimiento de la asociación estratégica de las regiones de Europa, América Latina y el Caribe. Con estos antecedentes, pues quisiera solicitarle que por 5 minutos nuestro secretario general iberoamericano nos ayude con unas palabras de bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Vamos a sacar esto para hablar y después la recuperamos. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos por estar acá. Estoy muy contento que esta es una de mis primeras actividades. Precisamente aborda el tema de las relaciones entre América Latina y Europa. Cuando fui nominado por consenso en República Dominicana,
hice ver que esta iba a ser una de las prioridades de la Secretaría General que me correspondía encabezar. Adrián ya ha presentado a nuestro panel, de verdad es un panel de lujo que no requiere presentación alguna, y la verdad es que la categoría del panel también evitaría que yo hiciera una intervención de apertura, porque la trayectoria y el conocimiento que los panelistas tienen lo ahorraría. Pero simplemente voy a seguir el ritual y quiero marcar un contraste, dar después 3 pinceladas y terminar con una pregunta que quizás pueda ayudar a la conversación que estamos teniendo. El contraste es que cuando se habla de la relación entre América Latina y Europa, hay como una visión auspiciosa y una visión de mucho escepticismo. La visión auspiciosa es la que remarca las raíces comunes que existen entre ambos continentes, el idioma, la cultura, las instituciones y también los valores que hoy día compartimos: democracia, derechos humanos, dejar atrás la pobreza, las vulnerabilidades. Y en consecuencia siempre se habla de una relación con un enorme potencial. Esa es, como quien dice, la visión más auspiciosa. Pero también hay una visión un poco más escéptica, que de alguna manera insinúa o dice o afirma que esta relación no es lo suficientemente densa, no es lo suficientemente fuerte y no tiene la proyección que debería tener. Y aquí surge inmediatamente esta frase tan citada del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que en alguna oportunidad reciente señaló que América Latina no está en el radar de la Unión Europea. Y uno mirando del otro lado del continente podría decir también que Europa debiera estar más cerca de la preocupación de América Latina. Entonces tenemos una visión positiva, auspiciosa, y una visión, no diría negativa, pero más escéptica de las relaciones de la región. 3 pinceladas. La primera, es evidente que América Latina y Europa deben tener una relación estratégica y seguramente este tema va a surgir en la conversación posterior. Aquí se aplica lo de un presidente argentino que decía que hay veces que 2 partes, cuando se juntan, no solo suman, sino que multiplican. Y la verdad es que, guardando todas las distancias entre ambos continentes, no hay duda de que una relación estratégica coloca a las 2 partes en una mejor posición. Yo he leído con preocupación que se habla de la irrelevancia eventual de América Latina e incluso este mismo concepto se utiliza para Europa, cosa que a mí no me parece que sea del caso. Pero el que seamos capaces de despejar este concepto de irrelevancia es, por supuesto, una de las cosas que una alianza estratégica traería consigo. Ya lo ha dicho también el alto comisionado. Si ponemos a Europa y América Latina y el Caribe, juntamos 1/3 de los votos de Naciones Unidas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gravitación de ambos continentes, una alianza estratégica sin duda traería muchos beneficios. La segunda pincelada es que yo creo que, guardando también las distancias, tanto América Latina como Europa deben escapar de lo que yo llamo el efecto tenaza, por esto de 2 brazos que apretan al unísono, que existe por esta controversia que no creo que se vaya a despejar rápidamente entre China y Estados Unidos. Eso es particularmente claro en América Latina. En América Latina, la mayoría de los países tiene lo que podríamos llamar un socio general en los Estados Unidos, donde hay tradición, donde hay intercambio, donde hay comercio, donde hay inversiones, donde hay tareas conjuntas en el ámbito de la seguridad y la defensa, y tienen un socio comercial, que es China, que hoy día ya es, con unas pequeñas excepciones, el socio comercial más importante de la mayoría de los países. Entonces, es un escenario que no existía. China aporta, no es así, tanto para Europa como para América Latina, un escenario diferente. Y lo tercero que quería decir es que en la relación entre Europa y América Latina no estamos partiendo de cero. Hay muchas cosas que se están haciendo en común
y en eso Europa ha tenido un rol muy importante, España exactamente igual, y corresponde agradecer, Pilar, todo el esfuerzo que hace España en materia de cooperación hacia América Latina. Hay múltiples expresiones de eso, y la más reciente es el significativo, por la implicancia que tiene, apoyo a la creación del Instituto, ¿no es así?, Iberoamericano de Lenguas Indígenas de la semana pasada. Termino, Adrián, con la pregunta. ¿Qué impide que las relaciones entre América Latina y Europa sean más densas, mejores? ¿Qué se necesita para afianzar esa relación? Yo recuerdo haber visto un documento, ¿no es así?, de José, que hablaba de relanzar la relación entre ambos continentes. Entonces, ¿qué falta o qué cosas que no estamos haciendo deberíamos hacer para tener incluso una relación aún más densa y más prolífica? Así que, sin más, le devolvemos la palabra a Adrián, ¿no es así?, para que continuemos con la conversación. Muchas gracias, Andrés. Le ofrezco la palabra entonces al doctor José Antonio Sanauja, director de la Fundación Carolina, por 10 minutos. Es para mí un placer y un privilegio participar en este diálogo con personas e instituciones comprometidas con las relaciones con América Latina y la Unión Europea. Y gracias en particular a CEGIB y a la Comisión Europea, ¿no?, a todos ustedes por estar aquí, ¿no?, porque podamos tener esta reunión presencial, por fin, después de tanto tiempo de mosaicos, ¿no?, de Zoom, para dialogar sobre un asunto que nos interpela a todos, ¿no?, cómo recuperar efectivamente esa relación, ¿no?, un diálogo, una cooperación entre la Unión Europea y América Latina que debería servirnos para varias cosas en el contexto actual. La primera de ellas, para fortalecer y ampliar conjuntamente, ¿no?, una mayor autonomía, lo que en la Unión Europea, en nuestra particular lectura, llamamos la autonomía estratégica. Abierta, pero autonomía y estratégica a fin de cuentas. Segundo, para fortalecer la democracia en un momento en que se ve cuestionada por el ascenso de fuerzas iliberales de distinto signo. Y tercero, para definir conjuntamente estrategias de cooperación avanzada para esa recuperación a la que se ha aludido, ¿no?, transformadora en el ámbito digital, verde y también social, que nos sirva como palanca para cumplir con la Agenda 2030. Ustedes saben perfectamente, y no me voy a extender en ello, que la Unión Europea y América Latina tienen ya una larga trayectoria, un acervo muy importante en sus relaciones. Han transcurrido más de 2 décadas desde que se inauguró con la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, Unión Europea-América Latina, la llamada Asociación Estratégica Birregional, con los 3 pilares que conocemos: un diálogo político de alto nivel, a nivel de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, también de otras instancias, una cooperación al desarrollo avanzada y un tercer aspecto que le da particular densidad a esa relación, que es esa red de acuerdos de asociación que, si se logra avanzar con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ojalá, cubrirá la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Un acervo, insisto, de extraordinaria relevancia, ¿no?, en esas relaciones birregionales. Un acervo que es un referente fundamental para los intereses, pero también para los valores y para la identidad y la proyección internacional de ambas regiones. Ahora bien, si salimos del largo plazo y nos centramos en el periodo más inmediato, el panorama no es quizás tan favorable, ¿no?, porque la relación birregional se ha ido enfrentando a un escenario internacional transformado, en muchos aspectos mucho más adverso, y además a crecientes tensiones al interior de cada grupo. Tensiones que son además parte de una dinámica más amplia, global, de cuestionamiento, de contestación de la cooperación, de la integración regional y del multilateralismo. Esto ya no son valores, ¿no?, ni prácticas establecidas, sino que hoy son, en muchos casos, contestadas y cuestionadas. Y lo son por potencias emergentes, pero también por actores políticos que tenemos en casa, ¿no?, que están en ascenso en ambas regiones. Y de manera más inmediata, el escenario adverso lo ha planteado la pandemia del COVID-19, que ha dado lugar a la más grave crisis económica y social, la peor en un siglo en América Latina, y que hace mucho más imperioso, ¿no?, el relanzamiento del desarrollo sobre nuevas bases. Tenemos efectivamente un evidente distanciamiento en las relaciones exteriores de ambas regiones y, como ustedes saben, desde 2015 no tenemos la oportunidad de celebrar encuentros de alto nivel a través de cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Tuvimos, eso sí, una conferencia ministerial virtual realizada en diciembre de 2020 y lo que tendría que haber sido
era quizás la aspiración. Una cumbre birregional en 2021 al final se vio reducida a una modesta reunión de presidencias pro tempore de los organismos regionales el 2 de diciembre de ese año. Ustedes conocen bien las razones. En América Latina el escenario político sigue dominado por la fragmentación y la polarización política y por convulsiones internas en muchos países. Hay una ausencia, además, de liderazgos regionales. Los países que pudieran asumir esos liderazgos no están ejerciéndolos en la medida que se esperaría, ¿no? Y finalmente, esto reduce la capacidad de la región, la agencia de la región como tal, en un escenario de mayor tensión geopolítica global, en el que a menudo se asume que Europa no está ni se la espera y que los actores clave para un futuro de competencia estratégica, económica y tecnológica y para la gestión incluso de las crisis regionales van a ser más bien China y Estados Unidos, y ahora también una Rusia que busca recuperar su estatus, que se la reconozca en su estatus de gran potencia. Y en muchos Estados miembros de la Unión Europea también se observa un menor interés y atención hacia América Latina, y hay que reconocer que la región no está suficientemente contemplada en las prioridades políticas de las instituciones de la Unión Europea. Lo vimos con la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea de 2016, que situaba a América Latina fuera de ese arco prioritario de inestabilidad en torno a la Unión. Y la brújula estratégica que está próxima a aparecer, ¿no?, pues parece confirmar la escasa relevancia de América Latina en esas prioridades estratégicas. También en materia de cooperación y desarrollo, la adopción en 2014 de la denominada graduación de muchos países de la región como receptores de la ayuda bilateral europea hizo que su peso disminuyera en la política de desarrollo de la Unión. Esos elementos están ahí y no podemos obviarlos, no podemos dejarlos al margen. Ahora, interpelan a la racionalidad y objetivos de la relación birregional. Y sabemos que tenemos que encontrar un nuevo argumentario, incluso una nueva narrativa. Josep Borrell hablaba en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un importante discurso que pronunció en ese foro. Él habla siempre de que la Unión Europea tiene que hablar con el lenguaje del poder, pero recordaba también el poder que tiene el lenguaje y, por lo tanto, las narrativas para construir realidad, ¿no?, y para darnos una racionalidad y unos objetivos compartidos para nuestras relaciones. Y en ese argumentario, ¿no?, hay que reconocer que la relación birregional, hay que partir de que la relación birregional tiene un gran potencial, ¿no?, y puede responder a una lógica renovada en función tanto de los intereses como de los valores compartidos, en sus tres dimensiones: concertación y diálogo político, comercio, inversiones y cooperación al desarrollo. Permítame unas palabras adicionales sobre estas cuestiones. La primera de ellas, sobre el diálogo político y la democracia, ¿no? Esta, permítame subrayar, ¿no?, es una problemática compartida con España, con la Unión Europea y también con otros actores externos como los Estados Unidos. No podemos encapsularla a solamente 3 países en América Latina, que por supuesto, y no le quito la importancia a esos 3 casos, pero sabemos que el malestar en la democracia, las encuestas Latinobarómetro, ¿no?, las encuestas de Ipsos o el Eurobarómetro nos están diciendo que es algo mucho más extendido. Problemas como la desafección ciudadana, la erosión de la confianza, la crisis de representación, el cuestionamiento por parte de la ciudadanía de la llamada captura de políticas por parte de las élites, el deterioro de la esfera pública y de la deliberación democrática por las noticias falsas y la desinformación, ¿no?, son problemáticas compartidas que tenemos que abordar conjuntamente porque no se limitan al estrecho margen de las fronteras de cada uno de nuestros países. Permítame señalar, quizás como símbolo de los tiempos, esa imagen que nos dejó a todas perturbados, que fue la de las turbas ultras asaltando el Capitolio, azuzadas incluso por el presidente saliente, que van a quedar seguramente en los libros de historia de las próximas décadas como un símbolo de estos problemas y de su alcance global. En segundo lugar, una relación renovada Unión Europea-América Latina puede promover la autonomía estratégica de ambas regiones en un mundo caracterizado por la crisis de la globalización y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, y, como antes decía, también una Rusia que aspira a ser reconocida como una potencia en liza. Que hay potencias en ascenso y focos de tensión, incluso mayor riesgo de guerra, como ilustra Ucrania, de ello no hay duda. Ahí tenemos también el caso del mar de China o esa región que he mencionado. Pero más allá de ello hay una dimensión ideológica. Esa nueva geopolítica promueve y se sustenta en discursos ideológicos y narrativas nacionalistas y de confrontación, como el supuesto de una nueva Guerra Fría.
Esa percepción de bipolaridad emergente no es muy correcta analíticamente. En cierta manera, si me permiten esta interpretación, la crisis de Ucrania revela incluso la incomodidad de Rusia con ese relato de bipolaridad. Además, y esto es más importante, no responde a nuestros intereses, pues pretende situar tanto a Latinoamérica como a la Unión Europea en una posición de subordinación estratégica y desalienta el compromiso de muchos gobiernos hacia las instituciones y normas regionales y multilaterales y la cooperación internacional. Y esa narrativa, además, si es que la aceptamos, transforma la agenda. Una agenda geopolítica y de rivalidad estratégica es una agenda en la que salen perdiendo los asuntos societales, como la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género o el medio ambiente. Hay un término alemán de difícil traducción al castellano, Schadenfreude, que significa algo así como la alegría que genera el mal ajeno. Si hay alguien aquí que se alegra porque el ascenso de China o de Rusia y la nueva geopolítica pone a la Unión Europea y América Latina en su sitio, en un sitio de subalterno, pues debiera quizás pensárselo dos veces. En tercer lugar, y con esto termino, la relación birregional puede contribuir, más allá de la respuesta inmediata al COVID, a la necesaria redefinición del desarrollo económico y social, en clave de sostenibilidad, como demanda la Agenda 2030. Y a esa particular agenda, que me gustaría reivindicar hoy, lo haremos también en otro acto esta tarde en Casa de América, la Agenda del Desarrollo en Transición. Una agenda, ¿no?, que así la han denominado CEPAL y OCDE, que pretende dejar atrás el concepto de renta media y que, sobre todo, pone sobre la mesa las particulares problemáticas y capacidades de los países que se encuentran en esa situación para hacer avanzar la Agenda 2030 y que nos permite un elemento muy importante, unas relaciones de cooperación que pueden trascender la vieja lógica norte-sur y ser mucho más horizontales e inclusivas, basadas en compartir conocimiento, en innovar en materia de políticas públicas de una forma mucho más simétrica. Permítame decir, para terminar, que más allá de su corazón comercial y de la importancia que le damos a los acuerdos de asociación, tanto la concertación y la integración latinoamericana como el proyecto de integración europeo son eminentemente proyectos políticos y sociales, ¿no?, aunque su corazón no sea comercial, aunque los instrumentemos a través del comercio y las inversiones. Siendo así, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, su cooperación al desarrollo, su comercio y sus inversiones tienen que reorientarse, reubicarse en una narrativa distinta de alianza para el desarrollo. Un desarrollo que hoy pasa por esa triple transición socioeconómica, digital y ecológica que involucra a ambas regiones. Ya eran necesarias antes de la pandemia. La pandemia, en la medida que ha abierto aún en mayor medida, ¿no?, las fracturas de nuestras sociedades, lo ha hecho mucho más perentorio. Y tenemos, se hablará seguramente en esta mesa de ello, hoy tenemos muchos instrumentos planteados por América Latina, como su experiencia de cooperación sur-sur y triangular, como por parte de la Unión Europea, ¿no? Tenemos en el marco del nuevo instrumento Global Europe, ¿no?, digamos, recursos y formas de hacer cooperación, ¿no?, que dejan atrás esa lógica tradicional norte-sur y que nos permiten construir unas relaciones de cooperación de una manera muy distinta. Un último elemento que quisiera mencionar sobre esto, ¿no?, es la oportunidad que ofrecen iniciativas como Global Gateway, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Recientemente se ha planteado ya el programa regional para África, ¿no?, en la relación Unión Europea-África, en torno a Global Gateway. Así que esperamos pronto, ¿no?, ver una propuesta similar en la que, además de hablar de desarrollo, hablamos también de la oferta que puede hacer la Unión Europea a las necesidades particulares de desarrollo en transición en América Latina. Estos desafíos, reflexión final, son compartidos. La Unión Europea también quiere impulsar para sí misma una profunda transición societal y ecológica, que pretende ser al mismo tiempo nueva estrategia de desarrollo y de política industrial, marca de su poder blando y renovada narrativa movilizadora de la construcción europea. Ese renacimiento de la Unión Europea en clave verde implicaría integrar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina como parte de la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo, de la dimensión exterior de Next Generation EU, con una agenda común de inversiones, reformas y convergencia regulatoria para las transiciones entre ambas partes. Ante la reactivación de los encuentros de alto nivel entre la Unión Europea y América Latina, con motivo de esa reunión birregional que antes mencioné, este diálogo organizado por SEGIB es una iniciativa muy oportuna para aportar reflexión y propuestas a los decisores políticos en los gobiernos y en las instituciones regionales de ambas partes. En mi nombre, también de la Fundación Carolina y creo de la Acción Exterior Española, ahí nos encontrarán a su disposición y dispuestos, nunca mejor dicho, a arrimar el hombro en ese esfuerzo compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ahora vamos a escuchar
a la directora general de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Jolita Butkevichene. Mil gracias. Buenas tardes. Otra vez, secretario general Andrés Alemán, es un honor poder compartir esta mesa. Para nosotros es un privilegio, evidentemente, que ha asumido este cargo. Estamos aquí. Tengo una gran admiración por fuerza y trabajo que viene realizando la comunidad iberoamericana y han construido una asociación ejemplar. Podrían hacer solamente mejor desde hoy. Es verdaderamente un puente que no está cerrado, pero abierto entre nuestras regiones y que funciona desde largo tiempo. Y queremos proteger este espacio, eso en sus manos. Estimada Secretaria de Estado Pilar Cancela, me alegro, en fin, reunirnos, coincidir para poder escuchar. Yo lo pensé que yo voy a escuchar y después contestar. Pero su rol se ven y se siente hasta Bruselas. Entiendo que es un momento clave con la adopción de esta nueva ley, con un nombre tan largo como mi institución. Suerte. Este proceso confirma la relevancia de España y el papel que España quiere asumir en este momento donde tengo que repensar, como José Antonio nos provoca, dónde posicionamos y cómo posicionamos a la España, a la Europa, con cara al latinoamericano, y sobre todo en este nuevo camino, nueva etapa para nosotros europeos en el contexto plurianual financiero europeo 21-27. José Antonio, Adrián, no podría imaginar mejores amigos aquí para inspiración, para provocación. No esperamos nada más. Y Javier, que decirte que no sepas. Ahí yo paro. No lo digas mejor. Quisiera pues abordar la asociación con América Latina desde el punto de vista de la cooperación europea. José Antonio, tú lo amaste en 3 niveles: político, cooperación y después el comercio, y estos acuerdos. Y si miraremos último periodo, no hemos tenido muchos avances en 2, y que muestra también que cooperación podría dar un poquito de oxígeno, pero no va a reemplazar. No vamos a caminar sobre una pata, necesitamos o menos 3. Estoy muy feliz que esta idea de cooperación-transición se transformó en este nuevo instrumento, porque en fin yo creo que este partenariado que nosotros queremos defender con este concepto de transición en desarrollo ahora está completamente integrado en Global Europe. Ahora la pregunta es, de acuerdo, tenemos esta filosofía, ¿cómo vamos a aterrizar esta filosofía? ¿Cómo vamos a mostrar que we mean it, que es efectivamente eso que queremos hacer? ¿Y cómo vamos a construir? Ok. Contamos con un instrumento financiero, Global Europe, que implica 3.4 mil millones de euros para América Latina y el Caribe. ¿Es mucho o es poco? La respuesta es cualquier dinero vamos a poner para América Latina no es suficiente. Por eso tengo que pensar cómo vamos a utilizar, cómo vamos a trabajar con dinero que tenemos y cuáles son los socios que podrían ampliar estos fondos de manera más eficiente, más efectiva, para contestar a su pregunta, secretario general, para invertir en esta relación, para ver este verdadero cambio. No obstante, estamos dando un impulso para fortalecer estas asociaciones más allá de esquemas tradicionales de donante-receptor, pero no hemos visto esto. Único en Haití, pero no funciona. Y ahora este empuje nos permite para alcanzar paradigmas más inclusivas, más innovadoras, como tú estás diciendo.
Llevar a cabo estos planes requiere de nuevos impulsos de diálogo, cooperación, y para ello necesitamos contar con pleno apoyo de todos los Estados miembros de la Unión Europea y de nuestras instituciones financieras. Eso es. Pero también se muestra que necesitamos nuevos socios. Nuevos socios como Unión Europea no debería ir sola. Este equipo Europa, cada entre nosotros, yo creo, tiene su propia interpretación que implica equipo Europa. Secretario, no voy a preguntar qué piensa usted, ustedes pueden contarnos, pero yo reconozco papel que hace mucho tiempo, pero España no tiene miedo para asumir quizás equivocarse, pero asume esta posición de liderazgo y pone a América Latina en la mesa para todos europeos. Es sorpresa, Estados miembros responden de manera positiva. No vamos a tener equipo europeo con dos jugadores, España y Unión Europea, vamos a tener verdadero equipo. Eso, yo creo, es su liderazgo que llegó a este resultado. ¿Qué queremos nosotros del parte de Europa? Ok, como socios llegaremos con nuestra visión. Visión europea, no necesito repetir, pero yo voy a repetir, disculpe. Es transición verde, cambio climático, cuestiones relacionadas con las contribuciones determinadas al nivel nacional, Amazonía, deforestación, biodiversidad, recuperación verde, otros temas asociados con economía circular, movilidad verde. No son temas fáciles porque, hay contexto geopolítico que tiene impacto muy fuerte a cómo vamos a avanzar con estos temas, quizás más fácil en este momento o no, pero también son los temas que yo me pregunto si están bien asimilados con nuestros socios. Y proponemos ahora un nuevo ley exactamente para ver si es verdadera asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que podremos marchar conjuntamente en este tema, qué falta y cómo se ven nuestros socios, cómo se ven a esta temática que para la Unión Europea es más importante que nunca. Otro tema es cómo eso va a trasladar en nuestros acuerdos de comercio. Ahora, no es algo que va a desaparecer de surface de agendas, de discusiones. Yo creo que por eso necesitamos trabajar y consultar más temprano para ver que estamos listos ambas partes para superar cualquier desafío que va a surgir. Evidentemente, un ejemplo de Amazonía es muy flagrante en como un ejemplo. Otro, trabajar, impulsar y fortalecer la Alianza Digital UE-LAC. Como saben, transformación digital en curso está creando una demanda de mayor cooperación digital, pero no es solamente contexto social o todo es temática positiva. Si nosotros miraremos a la región hoy día, que miraremos que nosotros no vamos a entrar en un espacio solos. Ese espacio que está compartido con otros actores como China, por ejemplo, que tiene su propia mirada de esta transferencia o esta cooperación digital. Y ahí yo creo es muy importante que nosotros defendemos nuestro enfoque en la digitalización basada en valores y centrada en el ser humano, la distingue de otros modelos y está ganando, espero, el terreno en la región en consonancia con los valores de las sociedades latinoamericanas. Pero es un tema que no es algo que no es número uno entre nuestras prioridades. Y tercer bloque, que completa los dos anteriores, ya está compuesto por otros 4 campos de trabajo que siguen siendo especiales para UE y Latinoamérica, es economía y comercio. Y cómo vamos a ver recuperación post-COVID. Allí yo creo que
hay cifras que muestran desafíos en la región y nosotros con donaciones no vamos a superar eso que necesita la región. Por eso, trabajar con sector privado, trabajar con bancos de desarrollo europeos y de la región es nuestra prioridad. Ponemos este nuevo instrumento para apoyar a las garantías sobre la mesa. Tiene que ser algo que entrará en la narrativa que hemos visto, por ejemplo, con este contexto de vacunas, donde el sector privado debería jugar un papel un poquito sui generis que normalmente el sector privado juegan. Y ahí, para nosotros, para la cooperación, es algo completamente nuevo campo. Lucha contra las desigualdades y el fomento de cohesión social, seguridad y crimen organizado, la defensa de los derechos humanos y, en fin, siendo el desarrollo humano con enfoque a juventud, educación, dos elementos transversales a todas las áreas que acabo de mencionar. Y por último, tengo que mencionar este Global Gateway. Global Gateway es algo que tiene que crear puentes entre Europa y el resto del mundo. Y ahí yo creo que es un momento muy propicio para América Latina también tomar su espacio y jugar su papel, donde Europa se creen estos lazos que no van a desaparecer con cualquier viento. Dar nuevo enfoque o empuje a esta relación. Yo creo que es para nosotros crear estos pasos entre hoy y hasta el fin del año, y por eso estoy muy contenta que Javier está aquí, porque puede contestar y compartir sus ideas. Yo tengo mi expectativa muy alta también para la presidencia de España. Allí yo creo que es el momento crucial para dar contenido y algo concreto donde nosotros creamos más allá de las lindas palabras. Está Global Gateway y se reúnen físicamente ambos partes, América Latina y el Caribe, Unión Europea. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también intercambios a todos los niveles, servicios públicos. Necesitamos nuevos actores con fundaciones que podrían traer esta inteligencia europea y ayudar a encontrar las soluciones propias para la región y utilizar nuevas formas de trabajo como cooperación triangular, donde CEGIP jugó y espero va a jugar un papel importantísimo, porque se reúne a todos los niveles, todos los actores, y nosotros seremos evidentemente listos para poner financiamiento adecuado para ese tipo de acciones como hemos hecho con Adelante 2. No quiero soñar solamente un poquito, quizás integración regional va a regresar al tema del día, y ahí yo creo que la Unión Europea podría jugar un papel importantísimo, y sobre todo la gente que están aquí, que yo lo veo, que no quiero compartir sus nombres, pero yo puedo decir que tenemos este compromiso, ideas, y nosotros estamos listos, pero necesitamos este liderazgo, incluye liderazgo político, por favor. Aquí estamos para correr más rápidamente. Muchas gracias, Yolita. Tiene la palabra ahora por otros 10 minutos don Javier Niño, del Servicio Europeo de Acción Exterior. Muchas gracias, Adrián, y muy buenos días a todos. Un placer, de verdad que es una sensación muy emotiva, y yo creo que esto es uno de los elementos que siempre hay que guardar en la mente en este mundo tan digital, tan frío, lo que es venir a un evento entre Europa y América Latina. Realmente la emotividad adquiere otra dimensión, y este sentimiento de hermandad que es clave, yo creo, insisto, hay que resaltarlo. Secretario, lo primero, mi más cordial enhorabuena, y muchísimo más importante, por supuesto, la enhorabuena de mi alto representante, de nuestros presidentes, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Es una gran satisfacción tenerte al frente de la SEGIP, una organización tan importante. La noticia me pilló en suelo chileno, en casa de nuestro buen amigo el embajador Patricio Torres, y ya tomamos 3 o 4 copas de champán. Ahora no nos habéis dado champán, pero la satisfacción es la misma, y de verdad que estamos encantados de tenerte al frente de esta organización, insisto, tan importante
interesante porque es de los pocos foros, el único foro donde conseguimos prácticamente hablar, quizás con la Fundación EULAC, de todo, con franqueza y con espíritu de cooperación. Tienes un estupendo jefe de gabinete y tienes, por supuesto, a mi buena amiga María Salvadora Ortiz, de tantos años, que es una roca en lo que se refiere a las relaciones con la Unión Europea. Lo dicho, un gusto estar con 4 amigos en el panel, secretario, y contigo, y con este elenco de visitas. Me da un poco de apuro ver a Nacho, a Ana, a Trinidad, en fin, me da cierto pudor hablar de América Latina con lo que sabéis todos, pero bueno, os voy a compartir quizás el valor añadido, es daros la visión desde Bruselas, la visión de alguien que vive el día a día de esta situación tan compleja. 2 palabras de lo que es el contexto internacional que José Antonio ha esbozado estupendamente. Vivimos una situación, pues yo diría, avasalladora. Teníamos ya 2 revoluciones, la digital y la medioambiental, que casi nos sobrepasaban, y de repente ha llegado el COVID y de repente ha llegado el ascenso de 2 regímenes totalitarios como China y Rusia, y estamos todos un poco abrumados, y es cierto, y es normal y es comprensible. Y el desafío, como decía muy bien José Antonio, es doble. Ante esta situación tan compleja, construir sociedades justas, verdes, iguales, y sobre todo a nivel de sociedades promover nuestro modelo de sociedad y defender ese orden multilateral que hoy está siendo amenazado, y lo digo sin exagerar el dramatismo, porque todos sabéis lo que está pasando en estos momentos no muy lejos de las fronteras europeas. Es un momento muy grave el que afrontamos. Y ahí, pues bueno, yo creo que lo que está claro, y es de los elementos más importantes que va a salir, es que esos 2 desafíos los compartimos América Latina y Europa desde el mismo enfoque. El enfoque, insisto, de preservar este modelo de sociedad, quizás con una cierta necesidad de reformar el contrato social, por supuesto, porque se ha visto con el COVID lo importante que son las desigualdades, el acceso a servicios públicos, las políticas de género, la lucha contra la corrupción, y a nivel global, insisto, pues ver cómo defendemos con firmeza, porque hay que hacerlo, una amenaza tan grave a ese concepto de democracia liberal, de respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, que se está amenazando hoy incluso militarmente. Es un momento importantísimo. Es verdad que la situación es muy compleja tanto en América Latina como en Europa. La realidad latinoamericana sigue siendo dramática en muchos aspectos. Vengo de Colombia, lo hablamos con Pilar, donde la violencia es el día a día. La región en general absorbe el 40% de los asesinatos a nivel mundial. Tenemos índices de desigualdad altísimos, tenemos todavía el problema de la corrupción, de la seguridad. Pero al mismo tiempo también tenemos muchos elementos de esperanza. Tenemos una población dinámica, tenemos países que han sabido rehacerse del COVID, que crecen, hablamos de Colombia, al 10%. Tenemos un nuevo liderazgo latinoamericano que es muy esperanzador, lo hablábamos con el secretario. Hoy mismo Boric ha hecho unas declaraciones estupendas sobre regímenes totalitarios latinoamericanos. Es otro tipo de izquierda la que llega al poder. Yo creo que hay una percepción de que las cosas no pueden ser como eran antes. Efectivamente, como decía José Antonio, los reflejos albaicos, por llamarlo de una manera, gracias a Dios están desapareciendo. Insisto, tenemos otro tipo de liderazgo mucho más sensato que nos permite ser esperanzadores. En Europa la situación es muy compleja también, todos lo sabéis. Las mismas desigualdades de las que hablo nos han llevado a situaciones muy límites políticamente. Hoy mismo Le Pen está con un 45% de intención de voto en la segunda vuelta de elecciones francesas. Tuvimos una crisis del 2008 que gestionamos mal, pero hemos corregido el tiro. Hemos salido del COVID con otro impulso, con un liderazgo que apoya la solidaridad, que apoya las relaciones, la necesidad de otorgar apoyos financieros a los que les necesitan más, que se da cuenta del impulso y del efecto negativo de la desigualdad en Europa, y sobre todo estamos saliendo con la percepción clara que se visualiza hoy en la crisis de Ucrania de que necesitamos unidad, y esa unidad se está demostrando. Todo esto me lleva casi directamente a la pregunta del secretario, que yo creo que es la clave. Bueno, ¿qué se necesita? Llevamos tantos años hablando de este potencial de las relaciones. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Pues yo creo que hay 2 o 3 palabras claves, y para mí se resume en valentía y en lucidez, sobre todo. Y valentía por ambas partes, y me vais a dejar que sea un poco franco y espontáneo, porque yo creo que el momento es grave y lo merece. Se necesita valentía por ambas partes. Hoy en día esa amenaza a los regímenes totalitarios nos exige posicionamientos claros ante cualquier tipo de líderes. Yo no puedo dejar aquí reflejado con una cierta insatisfacción, por ejemplo, lo que fue el proceso de elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
donde varios países latinoamericanos no supieron apoyar una agenda que era claramente la agenda que la región necesitaba. Yo no puedo dejar de expresar una cierta insatisfacción hacia ciertos pronunciamientos que hace, por ejemplo, el presidente argentino sobre China hace unos días. Yo no puedo expresar una cierta satisfacción cuando el presidente de Uruguay, que es uno de los líderes más sensatos y cabales, huyendo de Mercosur, va a negociar un acuerdo con China. Necesitamos posicionamientos claros también de la región en el sentido de que quieren ser nuestros aliados y que más allá de la necesidad de cooperar con otros actores, hay momentos en los que tenemos que dejar claro los valores que defendemos. Y yo creo que eso es importantísimo y creo, secretario, que es importante que eso la región lo entienda y que se lo digamos con una cierta valentía. El modelo de sociedad que nosotros queremos promover no es el modelo que promueve Rusia, ni China, ni que en un momento dado promovió Estados Unidos, y eso hay que tenerlo muy claro. Otro elemento de valentía de la región, pues aprovechar esta situación para finalmente reformar las sociedades en el sentido de crear sociedades sólidas y sostenibles y afrontar con valentía, insisto, el tema de la desigualdad, el tema de la corrupción, el tema de la seguridad, el tema de acceso a servicios públicos, porque sin sociedades sostenibles nosotros no vamos a poder tener un socio útil en América Latina. Y en tercer lugar, en el debe, digamos, de América Latina, pues ya lo ha dicho Yolita estupendamente, clarificar el proceso de integración regional. Nosotros vivimos con muchísima frustración, como lo ha dicho José Antonio, la reunión de líderes del 2 de diciembre. Intentamos encontrar fórmulas que pudieran acomodar todas las sensibilidades. Hoy no podemos hacer una cumbre con la CELAC porque falta Brasil, que representa el 30% del PIB regional. Pero si no hacíamos la cumbre con la CELAC, México se enfadaba. Si integrábamos a demasiados caribeños, Sudamérica se enfadaba. Y constatamos una completa inhabilidad de la región de darnos fórmulas alternativas. Y esto yo creo que la región se lo debe a sí misma y se lo debe a la Unión Europea si realmente queremos una alianza fuerte. En nuestro debe, pues muchísimas cosas. Nacho, Trinidad, Ana, que os voy a contar. Hay una ceguera estratégica, por lo menos desde el punto visual, que es muy decepcionante. Por supuesto que África es una prioridad por el tema migratorio, por supuesto que Rusia es una prioridad por el tema energético, por supuesto que China es una prioridad por el tema económico, pero no nos podemos permitir, como le pasó a la pobre Pilar hace poco en un encuentro con un alto funcionario, que se nos digan que esas son las verdaderas prioridades. Las verdaderas prioridades están en el 2024, están en el 2050, cuando Brasil será la cuarta economía mundial, México la quinta, y ojalá Latinoamérica se haya considerado como espacio democrático con el que vamos a poder pelear las grandes batallas del siglo XXI. No vamos a pelear la batalla por la democracia ni con Burkina Faso, ni con Singapur, ni con Tayikistán. La vamos a pelear con Chile, la vamos a pelear con Costa Rica, que vamos más allá de las esperanzas. Según el Economist, es una democracia más consolidada que la española, y permitidme que sea tan franco. Con esos países vamos a pelear esas batallas. Si no salimos de esa ceguera estratégica, si no somos capaces de convencer a nuestros socios europeos de que el futuro está ahí, nuestro destino está muy marcado. Europa baja demográficamente, Europa baja económicamente, Europa baja políticamente y necesitamos aliados. Y el aliado, la eurocompatibilidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Que es un concepto que me gusta mucho. La eurocompatibilidad la encontramos en América Latina. Y si alguien tiene alguna duda, que se vaya de viaje 3 semanas a Chile y después se vaya a Burkina Faso y después se vaya a Singapur y que me diga qué modelo queremos para el futuro de sociedad mundial. ¿Todo esto a qué me lleva? Todo esto me lleva a que nosotros como europeos tenemos que, insisto, ser más valientes. No es posible que el compás estratégico del que hablaba José Antonio no cite a una sola organización regional latinoamericana. No es posible ni aceptable que con un alto representante español tengamos a América Latina en la parte última del listado de la importancia estratégica. Esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues bueno, lo que vamos a intentar, y esto puede ser, secretario, un poco la presentación en sociedad de un nuevo proyecto, al que ya ha aludido Yolita, y Yolita ha dicho muchísimas de las cosas que yo he dicho. Siempre decimos que somos como la Santísima Trinidad, pero con 2 elementos en vez de 3. Pero esta agenda del 2023, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una agenda inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos un acontecimiento, permitidme que lo caricaturice, un acontecimiento cósmico, que va a ser que coincida una presidencia española con un alto representante español. Los que conocéis las instituciones, Nacho, Trinidad, sabéis que esto va a volver a pasar probablemente en el 3024. Y esta es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Y además hay muchísimos elementos en los que podemos trabajar para llegar ahí, para cambiar, para que esto sea un punto de inflexión. ¿Cuáles son esos elementos? Uno que requiere muchísima valentía, secretario, y que afecta directamente a Chile, que son los acuerdos de asociación. Yo creo que el momento ha llegado, y lo digo, insisto, con mucha brutalidad y franqueza, de dar un puñetazo sobre la mesa. Y esto también le toca a España.
En estos momentos, y os hablo con muchísima transparencia, insisto, nos encontramos a un bloqueo liderado por Francia para avanzar en estos acuerdos, por motivos políticos coyunturales que nos impiden avanzar en acuerdos que tienen una importancia capital. La modernización del acuerdo de Chile, el de México, el acuerdo de Mercosur, Nacho, Trinidad, que llevamos peleando 22 años, que sería 4 veces más importante que cualquier otro acuerdo económico que hayamos firmado en la historia y que si no firmamos va a abonar el terreno para China. ¿Cómo es posible que no hayamos conseguido esto? Y yo creo que ha llegado el momento, una vez que pasen las elecciones francesas, insisto, para avanzar en esos 3 acuerdos y llegar al 2023 en posición de mandar una señal muy fuerte. ¿Qué otros elementos tenemos? Yolita lo ha dicho estupendamente. Tenemos una cooperación que ya es mucho más política, porque con América Latina el nivel de competencia, el nivel de excelencia, el nivel de complicidad nos permite que esas 5 T's las podamos convertir en verdaderos pactos políticos. En el tema de la cohesión social, en el tema digital, en el tema medioambiental, en el tema de la seguridad, en el tema de vacunas. No queremos solo cooperación, como decía Yolita, queremos 5 pactos políticos que le manden al mundo una señal de que en esos 5 temas claves para cualquier sociedad queremos trabajar de la mano con América Latina y más que con cualquier otro socio. Y ese es el mensaje inequívoco que tenemos que lanzar. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que intensificar, y es una labor diaria, los compromisos de alto nivel, que el alto representante viaje más a América Latina. Ha viajado una vez solo desde su mandato. La semana que viene, si todo va bien, viajaremos a Costa Rica juntos, pero ha viajado una vez. Tenemos la presidenta de la Comisión Europea, que viene de Senegal, tiene que ir a América Latina. El presidente del Consejo Europeo, que sí que estuvo en la ciudad, tiene que ir a volver a América Latina. Tenemos que visualizarlo en un mundo en el que se valora tanto esa visualización. Tenemos que trabajar la diplomacia cultural por toda esa complejidad. Insisto, ese potencial de complicidad, de hermandad no existe con una región. Y con UNIC y con la SEGIP vamos a preparar un gran evento en junio para marcar ese nuevo comienzo y esa importancia de los contactos que deben de existir entre las dos regiones. En fin, todo esto para deciros que realmente yo sí que creo, como decía Yolita, que existe la posibilidad de que con muchísimo empuje un proceso que tiene que liderar, por supuesto, España, porque es verdad que somos un equipo, pero el capitán de las relaciones con América Latina siempre va a ser España y tiene que seguir siendo España. Tenemos aliados como la SEGIP, tenemos aliados como la Fundación Europa-América Latina, aquí tenemos a Leire y aquí tenemos a Adrián, que nos pueden ayudar también a diseminar este lenguaje con otros países que quizás son menos sensibles. Pero insisto, se necesita mucho arrojo, se necesita mucha valentía. En eso contamos contigo, secretario Alamán, contamos con la SEGIP porque nos la jugamos, porque yo creo que ahora, como se suele decir en la canción, es ahora o nunca, y esperemos, como decía Fernández Ordóñez, que empiezan los agitados pero hermosos días de la esperanza para nuestras regiones. Nos lo debemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra doña Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, muy buenos días a todos y agradecer en primer lugar este foro de conversación. Es un conversatorio, ¿no? Por parte de la Comisión Europea y la SEGI por haberlo organizado y, en primer lugar, además también dar la enhorabuena al secretario general. Es un placer conocerle en persona, es un placer compartir este espacio, le deseamos todos los aciertos y también decirle que estamos también a disposición para construir y para mantener siempre un diálogo permanente y constructivo. Creo que merece la pena el objetivo. Así que cuente con nosotros en ese sentido. Saludar, por supuesto, a amigo Javier, un placer vernos presencialmente otra vez. Saludar a Yolita. Hemos llegado a un acuerdo ella y yo cuando bajábamos en el ascensor que va a ser simplemente Yolita. Yo no me voy a atrever como el moderador a decir su apellido, vamos a dejarlo así. Por supuesto, un abrazo a José Antonio, amigo José Antonio, y por supuesto también a nuestro moderador, al director ejecutivo de la Fundación EULAC. Y permitidme que haga una breve referencia a mujeres. Sé que seguramente lo vais a entender y si no lo entendéis, pues creo que no toca otra que entenderlo. Entonces, me gustaría, en primer lugar, un abrazo fuertísimo, Leire. Es un gustazo verte y, además, hablar de cooperación contigo presente, pues es un reto que, además, el sistema de cooperación española te debe mucho. Un honor que estés aquí, de verdad. Saludar a Ana, la directora de la FIAP, querida Ana. Un placer verte también por aquí. A María, me encanta verte de nuevo. Y, supuesto, a Trinidad, que la acabo de ver ahora también. Trini, un placer
compartir, y por supuesto a todas y a todos los demás, pero permitidme y perdonadme esta referencia porque me salía del corazón. Bueno, creo que la oportunidad, todos los foros que podamos tener y compartir para debatir, para hablar sobre la relación estratégica de la Unión Europea con Iberoamérica, con la comunidad iberoamericana, creo que es imprescindible. Creo que es imprescindible y sobre todo sirven de alguna manera también, bueno, para nosotros orientar nuestro camino, para afianzar nuestras actuaciones, para orientar nuestras políticas y sobre todo porque para nosotros América Latina, el Caribe, Iberoamérica es fundamental. Sé que es una palabra o una frase que repetimos de manera reiterada, pero es cierto. Yo comparto totalmente la reflexión que hacía al principio José Antonio y creo que lo compartíais alguna de vosotros cuando hablabais, que decías que el mundo ha cambiado en todos los ámbitos de las relaciones internacionales y en el ámbito en concreto de la cooperación internacional al desarrollo también. Yo incluso diría que mucho más. Y sabemos también cuál es el impacto que va a tener en la relación todos estos cambios, en esta relación birregional entre la Unión Europea y América Latina. En los últimos años la cooperación al desarrollo ha tenido un vuelco trascendental. Se afianzan elementos preexistentes, pero que han cobrado un enorme peso en los últimos años. Podemos hablar de la cooperación sur-sur, que ya se ha mencionado, la cooperación triangular, la cooperación financiera, el papel del sector privado de la sociedad civil, que cada vez es más importante y más preeminente. Incluso dentro de los países desarrollados, la mentalidad en relación con la cooperación también ha cambiado. Tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es para todos y para todas, y nos incumbe también, pero nos impone también un determinado plazo para avanzar, para construir. Y a nivel de instrumentos de cooperación estamos viviendo una explosión de nuevas ideas, de nuevas concepciones, de proyectos con que muchas veces es difícil acompasar este ritmo vertiginoso, pero que es un reto al que estamos obligados y obligadas a responder. Todo este cambio tan vertiginoso, que además ha acelerado la pandemia, que nos ha trastocado absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida y de la actuación política también, ha tenido un impacto muy importante, yo diría que brutal, en América Latina y en la Unión Europea también, pero también en nuestras relaciones de cooperación. Y uno de los más importantes ha sido el desarrollo económico y social que se ha dado en América Latina en los últimos años, eso es una evidencia en la región, pero hoy tenemos que hablar que más que de cooperación avanzada o de cooperación en transición yo creo que los conceptos han cambiado, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a esos nuevos elementos. Ese crecimiento del que os hablaba ha tenido también un efecto colateral muy importante. Hay una pérdida de interés evidente por parte de algunos actores tradicionales en la cooperación en América Latina, en especial europeos. Hay países europeos que además no solamente han manifestado que van a abandonar América Latina, sino que ya lo están haciendo. Y hay que combinarlo con la entrada potente de otros países y de otros actores. La riqueza de la presencia internacional en Latinoamérica debe ser vista, creo que desde un punto de vista positivo, porque aporta diversidad de inversiones, de opciones posibles para la cooperación, que nosotros siempre hemos defendido. Sin embargo, también lleva un riesgo, y es un riesgo en el declive de las posibles relaciones entre América Latina y Europa. Y eso creo que también es importante, porque al final es una zona cercana para nosotros en valores, en cultura, en visiones del mundo, y esa entrada de nuevos actores puede distorsionar también esta alianza, que debería profundizarse mucho más y ser mucho más estrecha, porque al final son visiones distintas. Nosotros compartimos con América Latina visiones comunes, pero estos nuevos actores no siempre comparten las mismas visiones. Esta relación birregional, Unión Europea-América Latina, es más que una relación económica, va mucho más allá, aparte de los vínculos históricos y culturales. Aquí hay un componente muy importante que define a nuestra cooperación internacional. En este caso voy a hablar de España. Nuestra cooperación es una cooperación empática, es una cooperación dialogada, es una cooperación que se sustenta sobre todo en el trabajo conjunto. Nosotros, yo siempre lo digo, la cooperación española hay
un adjetivo que la define y es el diálogo permanente, el diálogo constante. Los propios países socios nos lo reconocen, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Nosotros hacemos una cooperación concertada. Por eso es una cooperación que arraiga tanto. En la mayoría de los países de Latinoamérica e Iberoamérica llevamos haciendo cooperación desde hace más de 30 años. Y es una cooperación arraigada en los países, arraigada en las comunidades, con unas estructuras no solamente muy fuertes y muy consolidadas, sino que también nos ven como compañeros y compañeras de viaje en la construcción también de sus propias comunidades y de sus propios países. Y esta es nuestra fortaleza también, nuestra fortaleza ante Europa. La cooperación española tiene estas señales de identidad que debemos preservar y creo que forma parte de nuestra propia identidad. Yo siempre digo una frase, es que nosotros no tutelamos a nadie, nosotros acompañamos en la construcción. Y creo que ese es uno de nuestros valores fundamentales. A nivel europeo, creo que el nuevo periodo que estamos iniciando y que incluye la reciente aprobación del nuevo instrumento de cooperación y vecindad de la Unión Europea, Europa Global, y de los programas nacionales y regionales de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe 2021-2027 y el diseño que ahora comienza de los nuevos programas de cooperación europeos con la región, es una oportunidad. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar y, como sabéis, ahora mismo en España estamos inmersos en la propia reforma de nuestro sistema de cooperación. Haré una breve referencia un poquito más adelante. Pero hablemos ahora de objetivos comunes, de herramientas, hablemos de alianzas y de oportunidades para profundizar en los partenariados de la Unión Europea y América Latina y también hablemos del papel de España en esta relación. La pandemia y sus devastadores efectos de todo tipo nos determina que la prioridad más inmediata de nuestra cooperación es acabar con la crisis sanitaria, cuanto antes lograr una recuperación justa y prepararnos también para gestionar posibles repeticiones de situaciones similares. En cuanto al ámbito sanitario, creo que España tiene un potencial que es referente en el mundo. Creo que tenemos que estar muy orgullosos. A veces, cuando vivimos muy de puertas adentro, podemos buscar sus deficiencias, sus carencias, sus debilidades, que las tiene. Pero creo que tenemos un sistema público sanitario que es referente y es un ejemplo en el mundo. Por tanto, esa experiencia, ese conocimiento es perfectamente trasladable también en todos los ámbitos de la cooperación. De hecho, muchos países de América Latina nos están demandando esa cooperación y esa colaboración en cuanto a la formación de sus sanitarios y de sus sanitarias, sobre todo quienes están en la primera línea, en la atención primaria. Creo que tenemos un enorme potencial también para compartir. Al final, estas situaciones tan dramáticas lo que hacen es afianzar aún más los lazos, los recursos, el conocimiento, y creo que España tiene que estar ahí. Latinoamérica y el Caribe presenta el mayor número de defunciones reportadas por la COVID en el mundo, 2,4 defunciones por 1.000 habitantes. Esto representa el 30% global de fallecidos frente a una población que significa el 8,4% en total del mundo. Estas cifras de pérdidas humanas tienen también un efecto demoledor en términos socioeconómicos. A veces parece que da un poco de pudor el comparar y poner en la misma dimensión los dos aspectos, pero en este caso es importante conocer los hechos para después poder actuar. Y eso se ha proyectado en un aumento de la pobreza extrema a un 13,8% de la población. Estamos hablando de 86 millones de personas. Estos datos nos inducen, por tanto, a pensar que la recuperación socioeconómica de América Latina va a ser tremendamente desigual y que quizás vaya a ir en detrimento de las clases medias, de los vectores de población más vulnerables, con un impacto social brutal. En este sentido, creo que hay que reseñar el ejercicio español y de Europa en la donación de vacunas en este contexto. Creo que debemos ponerlo en valor a nuestra región hermana. Por parte de España, el Gobierno ha cumplido con el compromiso que manifestó nuestro presidente del Gobierno en la cumbre de líderes del G20 en el mes de octubre del año pasado, con 50 millones de compromisos de donación de vacunas, de dosis, en el primer trimestre de este año 2022. Lo hemos cumplido. 22 millones de vacunas
vacunas han sido asignadas a Latinoamérica y el Caribe, de las que 20 millones ya han sido entregadas y ahora mismo estamos en proceso de la entrega de esos 2 millones restantes. Destacar que además más del 90% de la canalización de esa donación de vacunas ha sido a través del sistema COVAX, que es el sistema que la Unión Europea ha abrazado y que además está dando unos resultados excelentes. Creo que además cuando nos dotamos de mecanismos que consensuamos y que son eficaces, acudamos a ellos. No todos los países están acudiendo al sistema COVAX. Creo que es importante también que cada quien asuma la responsabilidad cuando se asumen los compromisos a nivel de la Unión Europea. Otro de los grandes temas para nosotros es la igualdad de género y la lucha contra todas las manifestaciones de la violencia de género. Es una transformación que reivindicamos y que actuamos con recursos, con políticas, pero aún es una asignatura pendiente, tenemos que decirlo así, con toda claridad. Evidentemente requiere una acción transversal y además tiene que ser el centro de esa triple transición social, verde y digital, no puede entenderse de otra manera. Y este espacio, además, de la consecución de este objetivo solamente se podrá conseguir si se garantiza la justicia económica, la consolidación de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a la salud sexual y reproductiva, y la eliminación de todas las formas de la violencia de género. Y yo añadiría un concepto que me parece vertebral, integral, sustancial, que es el empoderamiento. El empoderamiento es la herramienta más poderosa para poder combatir todas las desigualdades de género en las distintas perspectivas. Por tanto, dentro de estas prioridades nosotros estaremos como siempre a la escucha y con la herramienta del diálogo y la concertación en la mano con nuestros socios latinoamericanos para poder diseñar alianzas y programas que cuenten sobre todo para las personas y que el destino sea las personas y el planeta en general. Creo que así es como tiene que funcionar una cooperación del siglo XXI. En cuanto a qué tipos de herramientas de cooperación a los que creo que debemos dar prioridad, me parece importante destacar la utilidad del apoyo técnico y el diálogo entre administraciones públicas para el diseño y la reforma de políticas públicas. Creo que es importante que hablemos de políticas públicas. Eso es tanto por la naturaleza avanzada de nuestra cooperación en ese sentido, y también por el potencial valor añadido que en este sentido tiene la propia cooperación europea o la propia acción de la Unión Europea. Y que juntas, la española y la europea, podemos marcar un valor diferenciador muy importante en los intereses que compartimos en relación con América Latina. Del mismo modo, no podemos olvidar la agenda de cohesión social, eso es fundamental, y de la desigualdad, los valores democráticos, los derechos humanos, los sistemas de buen gobierno. Creo que uno de los ejes fundamentales de trabajo que ha desarrollado la cooperación española durante todos estos años ha sido el refuerzo de las instituciones, la institucionalidad, y eso a veces cuando hablamos de cuál es el indicador que se tiene en cuenta para conceptuar a un país como país socio preferente o como país ya avanzado y por tanto no receptor de la cooperación internacional, se toma únicamente indicadores socioeconómicos. Habrá que tomar, es lo que ha defendido siempre España, hagamos la valoración en su conjunto. La debilidad institucional, la debilidad de los valores democráticos incide de una manera directa, por ejemplo, en ámbitos como la corrupción. La corrupción que al final genera un círculo vicioso que lo que hace es que sea imposible superar otras brechas. Por tanto, a veces los indicadores socioeconómicos son engañosos. Debemos tener una visión muchísimo más amplio en ese sentido. Y aquí quiero reconocer el papel destacado que tiene la Agencia Española de Cooperación Internacional, la FIAP, por supuesto, y la Fundación Carolina, que tenemos unos actores de nuestra cooperación muy potentes y la verdad es que creo que no es una dificultad el contar con actores y con diversidad, creo que hacen que la cooperación española sea un sistema de cooperación muy rico y con un potencial tremendo que tenemos que aprovechar. Por tanto, para todo esto que estamos hablando, es muy importante que avancemos también con la reforma de nuestro sistema de cooperación en España, que ya está en marcha y que se materializará muy pronto con esa nueva ley
de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Bueno, es el título amplio, pero creo que dice mucho. Las palabras también cuentan muchas cosas y creo que esto también es importante. Seguramente en algún momento se nos ocurrirá por el camino cómo hacerla más corta en la designación, que es lo que suele ocurrir siempre, pero creo que es un anteproyecto que ya ha tenido una primera vuelta en el Consejo de Ministros y que esperemos que en este primer semestre del año pueda entrar ya en el Congreso de los Diputados. Y en este sentido quiero remarcar algo que, aunque parezca una obviedad, creo que no lo es por la trascendencia que tiene. La cooperación para el desarrollo, para España, en este momento, la conceptuamos como una política de Estado. La cooperación internacional es política de Estado, es política exterior. Eso, se suele decir, es una palanca de la acción exterior o de la política exterior. Es política exterior y es política pública. Por tanto, estos tres adjetivos tremendamente sustanciales definen nuestro modelo de cooperación y hacia dónde queremos caminar. En su momento ya lo fue desde su inicio política de Estado, en un momento dejó de serlo y creo que ahora mismo estamos intentando, estamos intentando recuperar ese papel vertebral y trascendental. Esta nueva forma lo que pretende es primero, tiene que actualizarse. Antes lo mencionaba, decíamos que ahora hay en el sistema de cooperación nuevos actores muy diversos, cada vez más potentes, más pujantes. Es necesario que esta nueva ley recoja también esas potencialidades. Tenemos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es una hoja de ruta que debemos de seguir, y por supuesto los acuerdos de cambio climático de París y otros instrumentos internacionales que nos sitúan en el siglo XXI y en esta nueva tesitura. Y además es muy importante porque España traslada a un texto legal ese compromiso que hemos adquirido a nivel internacional, no solamente en Europa, también en Naciones Unidas, ese 0,7% de la renta nacional bruta, nuestro compromiso, los objetivos de desarrollo, estarán establecidos en la ley. Por tanto, el compromiso se afianza de una manera muy importante y además otra pata fundamental, miro a José Antonio y a Ana porque estamos trabajando en este momento de una manera muy intensa en todo este nuevo desarrollo, no solamente legislativo sino reglamentario que también acompañará a la ley. Por supuesto la cooperación financiera, que es otro de los grandes ejes que tendremos que dar pasos y afianzarnos en este sentido, y por supuesto el refuerzo de nuestra gobernanza de la cooperación, que es una gobernanza muy rica. Cuando nos examinaba el peer review del CAP nos decía, bueno, no entendemos muy bien por qué hay demasiados actores. Bueno, yo creo que lo que es importante es que los actores se afiancen, se coordinen y haya una complementariedad, porque esa es nuestra fortaleza, a diferencia de otras cooperaciones. Vamos a poner en valor lo que tenemos y démosle, en todo caso, toda su potencialidad. Me gustaría hacer una referencia muy breve al ámbito de la cultura. Creo que es muy importante, coincido contigo, faltaría más, porque es una herramienta transversal del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos desplegados por América Latina un importante número de centros de acción cultural, nuestros centros culturales, y tenemos que decirlo muy orgullosos y orgullosas, que donde contamos con centros culturales en esos países, la acción cultural mayoritaria de los mismos se traslada y se canaliza a través de nuestros centros culturales, y a veces en algunos países donde es difícil hacer ninguna manifestación cultural, menos mal que están nuestros centros culturales. Por tanto, creo que es muy importante entender el papel que juegan desde ese punto de vista transversal y resaltar también en el marco de la presidencia de la ECID en la red europea UNIC se ha promovido además la organización este año de una Semana Cultural Euroamérica que me parece muy importante y está dedicada a ensalzar el vínculo que existe entre Europa e Iberoamérica a través de las actividades culturales. Se desarrollará, creo que es en el mes de mayo, del 23 al 29 de mayo, y nos parece que con una participación de nuestras embajadas, nuestros institutos y centros culturales en 47 países que pertenecen a UNIC y RIDCULT, creo que es una gran oportunidad de hermanamiento y de afianzamiento de lo que significa una cultura que compartimos con América Latina y creo que debemos ponerla en valor. Y ahora, ya para terminar, me gustaría hacer una referencia a las relaciones de España y la Unión Europea con Iberoamérica. Creo que sinceramente son sólidas, pero creo que necesitan un nuevo impulso. España ha defendido
ante la Unión Europea durante toda esta programación que hemos estado trabajando, la necesidad de mantener a los actores y a las redes de colaboración regionales y latinoamericanas como actores importantes de la cooperación y sobre todo los procesos de diálogo de políticas públicas. Pero también es cierto, y tenemos que ser muy críticos y objetivos, en este caso lo fuiste antes, me parece que así es como debemos hablar, que para impulsar este diálogo no se podrá hacer si no contamos con la complicidad del resto de los países socios, y esto es una realidad. Los países socios, los Estados miembros, las instituciones europeas, que al final son quienes deciden, quienes marcan las prioridades y quienes también establecen el destino de muchos de los fondos de cooperación, cómo se dedican y a qué se dedican. Por tanto, yo quiero dejar muy claro que España siempre llevamos a Europa nuestros mensajes de que también debería ser prioritario para la Unión Europea la mirada y la acción respecto a América Latina y respecto a Iberoamérica. Lo comentaba antes Javier, es verdad, en una reciente visita que hice a las instituciones europeas con compromisarios, encuentros a más alto nivel, siempre pusimos por delante el papel de América Latina. Y yo le decía de una manera muy directa, si no es porque lo consideran como una cuestión natural el mirar hacia América Latina, si no ponen el foco porque el foco está puesto en África, y no decimos que África no sea importante, que lo es, bueno, pues piénselo entonces como una parte fundamental del tablero geopolítico mundial que también se está disputando. Si quieren verlo de otra manera, pues mírenlo así. Nosotros, desde luego, no vamos a dejar de situarlo de esa forma. Creemos que es un error que Europa no lo haga y, paradójicamente, cuando entras en el diálogo, cuando entras en la interlocución, lo reconocen. Creo que el papel que está haciendo el alto representante es fundamental, y lo reconocen y se dan cuenta de que ello es así, que es una realidad. No solamente es África con todas las cuestiones derivadas de África y el problema migratorio, sabemos que esa es una de las grandes preocupaciones, pero creo que no es incompatible en absoluto con marcar la prioridad de América Latina. Creo que con la presidencia, y en eso coincido plenamente, de España en la Unión Europea el próximo año tenemos una enorme oportunidad. Nosotros el segundo semestre vamos a desarrollar toda nuestra acción política institucional y con todas las herramientas que dispongamos. La programación que estamos trabajando en ella en este momento lleva un peso fundamental de América Latina. Lo vamos a defender porque además creemos que es una oportunidad única, lo comentabais antes, ocurre una vez, lo comentabas antes Javier, ocurre una vez tantos X años, ¿cuántos dijiste? Bueno, pues efectivamente, bueno, es una oportunidad y no podemos dejar pasar esta oportunidad y este tren. Por tanto, como decía antes muy bien el secretario general, en conjunto la Unión Europea y América Latina representa el 25% del PIB mundial. No es una cuestión menor, 1/3 de los miembros de Naciones Unidas y casi la mitad de los miembros del G20. Por tanto, creo que a veces no somos muy conscientes del potencial y del enorme poder que tenemos. Y a eso, pues añadámosle, perdón, es que tengo que beber agua y no quería beber hasta terminar, y entonces añadámosle a todo eso los valores compartidos. La manera que tenemos de ver el mundo, nuestros valores democráticos, de solidaridad, de compartir tantas cosas, y por tanto creo que este espacio de diálogo iberoamericano lo que tiene que crecer muchísimo más y afianzarse muchísimo más. Y ya para terminar, creo que es muy importante una frase que no sé si dijiste tú, José Antonio, pero creo que sí, la dijiste tú, y es que huyamos de esos mantras que se repiten de manera incesante, haciendo creer que América Latina son 3 países. América Latina es mucho más, y por tanto creo que esa es nuestra función, el ponerlo en valor y destacarlo cada vez más. No se puede ser reduccionista en los discursos, no se puede ser reduccionista en los planteamientos, porque es un error, es un error. En todo caso, ya para terminar, quiero concluir con la siguiente reflexión y con el siguiente sentimiento, que además lo repite mucho nuestro ministro de Asuntos Exteriores y lo cree, y es que España es lo que es en el mundo y en Europa porque somos América Latina. Nuestra esencia
está en América Latina, por eso no dejamos de vindicarla de una manera permanente. Somos América Latina siempre, ante Europa y ante el mundo. Por tanto, no podemos renunciar a nuestra identidad y a lo que somos. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Le ofrezco la palabra para cerrar el acto al señor secretario general iberoamericano, don Andrés Alamant. Bueno, muchísimas gracias. Fui tomando nota de las distintas intervenciones y creo que lo primero que corresponde es agradecerlas, ¿no? Por su contenido, por su inteligencia, por la proyección que ellos tienen. Y ciertamente no pretendo hacer un resumen de cada una de ellas porque sería una misión por sobre mis capacidades. Sí señalar algunas cosas que fueron surgiendo de estas intervenciones. Mencionar que José Antonio con mucha claridad tomó este tema del distanciamiento para intentar ver cómo podía acortarse y de alguna manera incluyó algunos de los temas que van a estar posteriormente en la agenda y me voy a referir a eso, como enfatizando el tema de la revitalización de la democracia, de este concepto de fortalecimiento de la autonomía estratégica y ni más ni menos que una redefinición del desarrollo. Jolita fue muy clara en términos de tener una aproximación concreta a las cosas que se tienen que hacer, no solamente en el pilar de cooperación, me voy a referir a eso después a partir de lo que señaló Pilar, sino también pensando en el pilar político y en el pilar económico, que son también bases para precisamente un mejor fortalecimiento de esta relación. Creo que Javier aportó mucho en el sentido de mostrar el escenario internacional. Usó una expresión que era de un escenario internacional avasallador, precisamente por las transiciones que están teniendo lugar, la transición climática, la transición digital y la irrupción de nuevos actores que de alguna manera también influyen en la conducta de cada cual. Y abogó por la valentía y por la lucidez, es decir, por una aproximación hacia el liderazgo político, que es tan importante para ver en definitiva cómo se establece una densidad mayor en las relaciones de ambas partes. Y ciertamente esto del puñetazo en la mesa me pareció particularmente bien. Yo, por razones de mi anterior cargo, seguí muy de cerca las negociaciones para el acuerdo de modernización de Chile y la Unión Europea, una negociación que técnicamente está cerrada, pero que simultáneamente todavía se mantiene bloqueada. Y las negociaciones del Mercosur tienen 20 años, de manera que hay algo también con la eficacia, ¿no es así?, de la comunidad para lograr cerrar los acuerdos y sacarlos adelante y no eternizarlos en un cajón. Creo que todos debiéramos agradecerle a Pilar la forma en que definió el perfil de la cooperación española, porque la verdad que los conceptos que ella acuñó, una cooperación empática, una cooperación dialogada, una cooperación no tutelada, una cooperación horizontal, creo que son la pauta para lo que tiene que ser hacia el futuro la cooperación no solamente española hacia el resto, sino fundamentalmente el resto de Europa y de todos los países. Ahora estamos hablando de esta cooperación triangular, la cooperación sur-sur. Creo que nosotros debiéramos acoger esos conceptos para inspirar los distintos mecanismos de cooperación. Dicho eso, para ir cerrando, me quedé pensando en lo siguiente, que tengo la certeza, después de haberlos escuchado a ustedes, que para que podamos fortalecer la relación entre América Latina y Europa, lo fundamental es coincidir en una agenda. Y muchas de las cosas que de esa agenda se expresaron durante la reunión. Hay que poner por delante un modelo de sociedad. Eso significa hablar de democracia, significa hablar de la endémica pobreza, de la porfiada desigualdad, de los temas de pueblos originarios, de los temas que tienen que ver con género, de los temas que tienen que ver con violencia. América Latina sigue siendo quizás depende cómo se mida, ¿no?, una de las regiones más violentas del mundo, y el femicidio no es algo que se haya podido ni siquiera reducir sistemáticamente. Participé la semana pasada en un congreso de la CONGIP y vimos que el acceso a la justicia de mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad
sigue siendo la región extraordinariamente ineficaz y muy insuficiente. Y este concepto de empoderamiento de las mujeres es también muy significativo, y ese empoderamiento tiene que ver y tiene una raíz política que para mí es la base. Cuando hay un empoderamiento político de las mujeres, eso se expresa posteriormente en un empoderamiento económico, en un empoderamiento social, en un empoderamiento en todos los ámbitos. Entonces ahí hay un punto. Hay otro punto, no es así, con el tema del cambio climático, donde nos encontramos rápidamente. Ahí está la preocupación europea por esto, y está la posición de América Latina, la región que contiene la mayor biodiversidad, la región que contiene las reservas de agua dulce más grandes del planeta, una región donde están pasando cosas en materia de energías renovables, ¿no es así? Hay varios países que ya han tomado una delantera en el combustible del futuro, que va a ser el hidrógeno verde. Entonces, ahí hay un campo que también podemos coincidir. ¿Qué decir de la digitalización? Si a mí me preguntaran y dijera ¿cómo veo la digitalización? Yo usaría 3 palabras. Diría, digitalizar es incluir, porque la digitalización ha significado una herramienta, un camino, un pasadizo hacia la inclusión simplemente fenomenal. Y por lo tanto, pensar en un mundo digital significa pensar en un mundo más inclusivo, donde no solamente hay un aumento potente en materia de competitividad, que es otro de los problemas endémicos que tiene la región, sino que logra incorporar a la sociedad. Sin digitalización, por ejemplo, muchas de las ayudas sociales que los distintos países han puesto en vigor para enfrentar la pandemia no habrían podido llegar precisamente a sus puntos de destino. Por lo tanto, hay que pensar en la digitalización mucho más que como un fenómeno tecnológico, hay que pensarlo como un fenómeno político y un fenómeno social. Y por último, creo que tenemos que pensar en qué cosas podemos hacer juntos en el escenario internacional. Richard Haas, hace como unos 4 años atrás, hablaba de un mundo en desorden. Creo que hoy día se queda corto, ¿no es así? Se queda ajustado respecto de la situación que estamos viviendo. Y la manera que tenemos nosotros de enfrentar eso es con una apuesta muy fuerte por el multilateralismo, que es algo en que América Latina y Europa pueden coincidir. Por lo tanto, construir una agenda común es una de las claves para poder tener una relación mejor. Si no tenemos agenda común, siempre vamos a tener una dificultad en eso. Javier hablaba de ceguera estratégica, por la falta de mirada a veces desde Europa hacia América Latina o de América Latina hacia Europa. Pero yo creo que eso lo podemos dejar atrás, en el sentido de que, por las razones que entre otras señalaba Pilar, yo creo que hay un espacio intelectual lo suficientemente fuerte para pensar cuáles son los componentes de una relación estratégica. Yo creo que la primera es que sea percibida como una relación de largo plazo. Las alianzas estratégicas no tienen un horizonte cercano, tienen siempre un horizonte largo, ¿no? Tienen que ser alianzas de mutuo beneficio, en que siempre ambos ganen. Si no, en definitiva, se desequilibra la relación. Y tiene que permitir alcanzar objetivos no solamente en el plano bilateral, sino que en terceros escenarios. Y creo que si insistimos y trabajamos un poco más en esto de cuáles son los componentes de una alianza estratégica, eso va a ayudar a la relación futura, ¿no? Y también, Pilar, que esa sea una política de Estado, ¿no? Así como el nuevo perfil de la cooperación, que en definitiva los países de América Latina y los países europeos vean su relación como una política de Estado, es decir, que va mucho más allá de las vicisitudes de los gobiernos o de, en definitiva, las coyunturas. ¿Y qué puede hacer la CEGIP? ¿Qué está dispuesto a hacer la CEGIP? Bueno, en primer lugar, en una región muy fragmentada, la CEGIP tiene una singularidad, que puede hablar como comunidad. Es quizás el único foro en que están todos representados. Y cuando digo todos representados. Y donde los instrumentos son... en la CEGIP trabaja desde y para el consenso. Trabaja sobre la base del diálogo, trabaja sobre la base de la cooperación. Por lo tanto, es un espacio particularmente dotado para lo que se necesita en esta etapa.
Después, la CEGIP puede articular a distintos actores, no solamente a los actores públicos, sino que también a los actores privados, al mundo privado, al mundo empresarial, al mundo del emprendimiento, al mundo de las organizaciones de la sociedad civil, al mundo que está vigente, ¿no es así?, y que vibra en las distintas sociedades, y la CEGIP de eso entiende. Y después, la verdad de las cosas es que tenemos que seguir impulsando, y Pilar señaló cuáles eran las directrices, cuáles son, como quien dice, las nuevas etapas de la cooperación, cómo podemos tener una cooperación aún más profunda, cómo podemos tener una cooperación que innove, cómo podemos tener una cooperación que responda a los desafíos que tenemos por delante. Así que dicho eso, simplemente agradecerles una vez más la participación y decir que por lo menos yo me quedo con una visión optimista de lo que podemos hacer. Por supuesto que hay un trabajo enorme, pero el escepticismo debe ser dejado atrás y tenemos que trabajar duro para concretar aquello que tanto nos une. Muchísimas gracias. Un convenio marco entre la Fundación UELAC y la CEGIP para, como primer paso, como muestra de ese trabajo compartido por trabajar los intereses y desafíos comunes. Firman el convenio el director ejecutivo de la Fundación, Andrés Bonilla, y el secretario general de la CEGIP, Andrés Alamán. Y desde aquí invito a nuestras testigos de honor, Leire Pajín, presidenta de la Fundación UELAC, y Yoyita, para que rubriquen el convenio. Por favor. ¿Sí? Secretario. Gracias. Leire está detrás. ¿Cómo?
Sí. Profesor,